Hoy estamos en un nuevo ciclo de entrevistas del primer tribunal ambiental. En la primera entrevista con la profesora Jimena Insulza. Bueno, tiene un amplio currículum, la profesora también investigadora, abogada del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile. Ella es Master of Law de McGill University de Montreal, Canadá, es magíster en Políticas Públicas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y actualmente también cursa un programa de doctorado en la misma facultad. Eh, Fue nombrada también ministra suplente del Segundo Tribunal Ambiental de Santiago entre el 2015 y 2017, posteriormente también para el 2017 y 2023, pero presentó su renuncia voluntaria en agosto de 2018 para dedicarse por tiempo completo a la academia. También, bueno, la profesora Insunza participó en la tramitación legislativa de la ley 24.417, que crea el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia de Medio Ambiente, y colaboró en la tramitación legislativa de la ley 20.600, que crea los tribunales ambientales. Por eso que es muy interesante hoy día la entrevista que vamos a tener con ella. Bueno, bienvenida, profesora, y voy a partir de inmediato con las preguntas, que yo ya le contaba que no me fue tan fácil hacer un cuestionario de preguntas acotado, pero voy a partir inmediatamente y le quiero preguntar un poco en su rol de ex ministra y también como una de las abogadas que participó en la tramitación legislativa de la ley 20.600 que crea los tribunales ambientales, si usted cree que han cumplido las expectativas que tuvo el legislador al momento de crearlo. ¿Cuál es la reflexión que usted hace respecto a su creación o la reflexión a estos 10 años de institucionalidad ambiental? Bueno, primero agradecer, Mariela, la invitación felicitar al primer Tribunal Ambiental por estos ciclos, ¿no es cierto?, de charlas que también permiten poder hacer difusión del trabajo que los tribunales realizan. Em, la pregunta que usted me hace es difícil de responder como binariamente, entre un sí o un no. Y sobre todo pensando en que, como usted bien dice, ¿no es cierto?, la institucionalidad ambiental se implementa no con los tribunales ambientales, sino más bien, en primer lugar, con el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia en el año 2010. Y hoy día estamos en el 2021 y han pasado, ¿no es cierto?, 11 años donde el tema ambiental ha tomado una importancia y una relevancia a nivel ciudadano que quizás en el momento en el cual se tramitaba, ¿no es cierto?, la ley 20.600, que es desde el 2009 hasta el 2012, no era de tal magnitud. Entonces, eh, uno podría decir, bueno, se cumplen las expectativas de la creación de una judicatura especializada en materias ambientales, y la respuesta es sí. Yo creo que los tribunales ambientales han sido claramente un aporte en términos de la administración de la justicia en materia ambiental, pero yo creo que las expectativas que existen sobre la labor que ellos realizan en la actualidad, se mantiene una brecha, ¿verdad? Y esa brecha tiene que ver, creo yo, con el diseño que se le dio a los tribunales ambientales eh, respecto de las competencias que ellos tienen. ¿Ah? Entonces, si usted me pregunta, creo que han sido un aporte, que se cumplió la expectativa de crear una judicatura especializada, pero que hoy día uno podría hacer una revisión sobre las materias que están llamadas a conocer los tribunales ambientales y también la relación que se ha mantenido, ¿no es cierto?, esta relación bien tensa con los tribunales ordinarios y sobre todo con la Corte Suprema en el conocimiento de las apelaciones de los recursos de protección en materia ambiental, donde a veces podemos ver que quizás en algunas sentencias la Corte tiene más libertad que los tribunales ambientales para decretar, ¿no es cierto?, ciertas medidas, aunque yo también sostendría que los tribunales ambientales cada vez están utilizando con mayor intensidad las herramientas eh, que tiene su propia ley. Sin embargo, quizás más adelante podemos referirnos a las herramientas que todavía les faltan o aquellas herramientas que no tienen un desarrollo normativo tan explícito y que a veces les impiden poder quizás actuar en una fase más
preventiva. Yo, en todo caso, quisiera hacer una pequeña como alcances que yo tramité muy poco el proyecto de las 20.600 porque me fui a estudiar afuera y por lo tanto yo me quedé con el proyecto original que fue presentado por el Ejecutivo, ¿no es cierto?, por el gobierno de la Gobierno de la presidenta presidenta Bachelet. Bachelet. Claro, el gobierno de la presidenta Bachelet. Y yo ahí siempre he sostenido la misma crítica y quizás no es muy glamoroso decirlo, ¿no es cierto?, en el primer tribunal ambiental, pero yo creo que no era una mala idea pensar en un único tribunal con asiento en Santiago, pero con una posibilidad, ¿no es cierto?, eh, de poder, pues, como uno lo podría decir, como que fuera un rotativo a nivel nacional. Ha pasado, ¿no es cierto? Y el tercer tribunal lo ha hecho, es que ha cambiado, ¿no es cierto?, su sede de Valdivia y se ha instaurado y ha sesionado en otras ciudades de su jurisdicción. Y le digo eso realmente porque creo que si uno ve los niveles de ingresos de los distintos tribunales, quizás un único tribunal con mayor cantidad de ministros y una mayor dotación podría haber significado quizás economías de escala, criterios más uniformados y también quizás especialización en ciertas actividades económicas donde el conocimiento del ministro experto y del equipo que los acompaña no necesariamente eh, pueden estar, no se pueden abarcar un espectro tan amplio. Pero bueno, la realidad fue otra, la realidad fue crear estos tres tribunales. Usted sabe muy bien que hubo mucha demora en la instauración, sobre todo del primer tribunal de Antofagasta, y bueno, ya con lo que hay, ¿no es cierto? Yo hago un contrafactual de lo que hubiese sido, no sé, para mí el mejor diseño institucional, pero ya con lo que hay creo que tenemos solo un espacio de mejora y de avance. Bueno, hay hartos temas ahí respecto a lo que usted me decía ahora. Bueno, por un lado, hay visiones que también más centralistas, que obviamente tienen una mirada y que efectivamente podría haber sido efectivo un solo tribunal, pensando en la cantidad de causas quizás. Por otro lado, también una mirada más descentralizadora, que obviamente situado en los territorios, los tribunales eh, tienen un trabajo más efectivo, podría decirse, más cercano a la comunidad. Y en ese ámbito yo le quería llevar como para el punto de ese rol que también cumplen o debieran cumplir los tribunales con la comunidad, o su mirada respecto a si efectivamente los tribunales debieran tener un rol educativo respecto a la función que cumplen. O sea, yo creo que ese rol es consustancial al modelo, ¿no es cierto?, de justicia de esta época. ¿Ah? Yo creo que eh, uno no pierde la calidad de imparcialidad, ¿no es cierto?, y de independencia por el hecho de llevar la información a la ciudadanía. Es más, creo que es necesario que muchas veces con un sistema como el que hablábamos, ¿no es cierto?, que está basado en competencias que tienen que ver con la actuación de la administración y que no necesariamente es tan simple de comprender por un ciudadano, ¿no es cierto?, de a pie, como usualmente se les llama. Creo que esa labor es consustancial al mandato que tienen los tribunales ambientales. Por supuesto que hay que ser muy cautelosos, muy prudentes en cómo se lleva esa información, pero creo que ahí son los equipos, ¿no es cierto?, que forman parte del área de comunicaciones de cada uno de los tribunales, que tienen que velar porque esta sea una información que sea puesta a disposición de los ciudadanos para que comprendan cuándo pueden acudir y también para que comprendan cuándo no pueden acudir. Y en ese sentido yo creo que también uno podría pensar en una coordinación formal, ¿no es cierto?, no sustantiva, por supuesto, con las mismas instituciones que son los como clientes de los tribunales ambientales, y estoy pensando en el Servicio de Evaluación Ambiental, en el Ministerio, en la Superintendencia, donde pudiera, ¿no es cierto?, uno acceder a una página con ciertas preguntas frecuentes, ¿no es cierto?, ¿qué hago cuando hay un ruido molesto provocado por mi vecino? Y ahí ir, ¿no es cierto?, educando a la población de cuáles son los canales a los cuales puede recurrir
y sobre todo teniendo en consideración el agotamiento de la vía administrativa en términos de las competencias de los tribunales, ¿no es cierto? O sea, Bueno, ese es un tema complejo, o sea, es complejo entender esto de lo contencioso administrativo y que el ciudadano de a pie, como se llama, el ciudadano común entienda un poco cuál es la función del tribunal y a lo que puede o no puede recurrir. Ahora también, respecto a eso, como usted mencionaba anteriormente, eh, también quizás hay desafíos legislativos en ese aspecto para los tribunales ambientales. ¿Usted cree que es posible? o sea, yo creo que hay que pensar, ahí como que yo hablaría de dos dimensiones. ¿Ah? Yo creo que no es necesario una modificación legislativa para esta, que podríamos decir, dimensión educativa. Yo creo que hoy día con la ley de los tribunales es posible realizar esas acciones y de hecho ustedes lo hacen de manera, creo yo, muy acertada. Ahora, respecto del rol que podría jugar los tribunales ambientales en una fase más de prevención de los conflictos, yo creo que claro, que ahí es necesaria una modificación legislativa. Como usted sabrá, yo no soy muy partidaria de la resolución alternativa en el caso del contencioso administrativo, porque creo que el bien jurídico ahí protegido es la legalidad, pero sí creo que los tribunales podrían también, nuevamente, sin perder la imparcialidad y la independencia, actuar en etapas previas, quizás no los ministros, pero sí los equipos de los tribunales, eh, en etapas previas a que se detone un conflicto ambiental. Y creo que eso sería muy beneficioso para el sistema mismo, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo uno mide eso? Probablemente va a medirlo con el menor número de ingresos que tenga que conocer el tribunal, entonces como es una medición negativa. Pero a fin de cuentas lo que uno va a ver con el correr del tiempo es que el territorio donde se ejerce la labor jurisdiccional va a tener una disminución en estos conflictos. eh, y hay que pensar muy bien, ¿no es cierto?, en la herramienta o en el mecanismo por el cual puedan realizar esta labor los tribunales, pero ahí yo creo que la experiencia comparada es interesante. No hay un modelo como nuestros tribunales ambientales, pero sí hay ciertas y determinadas agencias, ¿ah? eh, en países anglosajones donde es posible ver estos mecanismos de resolución de controversia más preventiva. Estoy pensando en una mediación, en un acompañamiento. ¿Ah? Y también yo lo veo para una fase posterior. Yo últimamente me he referido mucho a lo que son la ejecución de las sentencias, sobre todo en materia ambiental y en materia de daño, y creo que ahí también los tribunales ambientales pueden tener ciertas herramientas que tienen más bien un rol de acompañamiento posterior, pero que también son de prevención de un conflicto sobre el cumplimiento, ¿no es cierto?, de esas medidas. Si lo que ordena el tribunal es el restablecimiento, la restauración del medio ambiente, ese acompañamiento también es muy importante. Eh, y ahí, claro, también hay modelos como estos de los inspectores ambientales que acompañan, ¿no es cierto?, a quienes son los que están encargados de restaurar o los obligados, ¿no es cierto?, a hacer algo. Eh, y eso hace que también la ciudadanía se sienta parte de ese proceso y baje esta tensión de estas posiciones tan antagónicas que muchas veces se van acrecentando y profundizando con el correr del tiempo. Ahora estos métodos un poco alternativos de resolución claramente están dados en las temáticas de demanda por daño ambiental dentro del rol que cumplen los tribunales ambientales, y ahí uno pareciera ver que el que sea un tribunal mixto, pareciera ver que el espacio de los ministros en ciencia es mayor en ese ámbito. Usted, bueno, por ejemplo, en el primer tribunal ambiental, desde que existe, del año 2017, se han presentado 9 demandas por daño ambiental. ¿Pero usted cree que efectivamente se debiera ir avanzando en estas etapas de conciliación, o que efectivamente las demandas por daño debieran ser la vía de conciliación, la forma de solucionar ese conflicto? Eh, o sea, mi respuesta es afirmativa. Lo que pasa es que quiero hacer algunos matices y en ese sentido yo siempre he recalcado lo que ha pasado en el primer tribunal ambiental, porque creo que primero, numéricamente, yo creo que es donde más conciliaciones se han alcanzado. En segundo lugar, esto mismo que hablábamos del seguimiento ha quedado
en los textos de las conciliaciones, y eso yo creo que es algún aspecto muy favorable. Ahora, ¿qué es lo que creo yo que a veces eh, podría mejorarse o quizás hace falta? Es en el fondo el reconocimiento efectivo del acaecimiento del daño ambiental. ¿Ah? Yo creo que hay veces en que las conciliaciones no son lo suficientemente explícitas en que haya un reconocimiento de responsabilidad. Y eso tiene efectos, ¿no es cierto? Y tiene efectos sobre todo para la acción de indemnización que pueden después interponerse en los juzgados ordinarios, ¿no es cierto? En los juzgados civiles. Eh, y en ese sentido, claro, creo que las conciliaciones, si bien debieran tender a ser el mejor mecanismo de solución, y que la presencia de un ministro técnico da garantías de que las medidas de reparación son las idóneas, que yo creo que también es un tema muy importante, porque si uno ve la historia de lo que han sido las demandas por daño ambiental, en regla general uno podría decir que siempre que el Consejo de Defensa actuaba y pedía las medidas de reparación, los tribunales no cuestionaban si esas medidas eran idóneas o no, más bien siempre las replicaban en la sentencia. Entonces yo creo que aquí hay un salto cualitativo muy importante respecto de las medidas que se determinan para la reparación. Entonces yo diría que en el aspecto más bien de la responsabilidad, del reconocimiento de responsabilidad, creo que hay un aspecto, ¿no es cierto?, a mejorar, sobre todo pensando en lo que viene después, ¿no? Pensando que esa conciliación al final es un equivalente jurisdiccional y que es el que habilitaría a poder accionar por indemnización de perjuicio. Otro tema ahí que yo quiero, que probablemente es un poco más provocador, yo no lo he visto tanto en el primer tribunal ambiental, lo he visto en el segundo en general, es cómo se relacionan esas medidas de reparación con los servicios públicos. ¿Ah? Y yo creo que ahí yo no le podría dar una respuesta hoy día como con un énfasis o como con una convicción completa, pero creo que hay algo que repensar. ¿Ah? Cuando nosotros pensamos que la jurisdicción es como siempre la última etapa, esta vuelta atrás a lo administrativo, a mí a veces me hace ruido. O sea, que tengan que volver a ingresar un plan de reparación a la Superintendencia del Medio Ambiente cuando ya estamos en sede jurisdiccional, me parece que pueden, de alguna otra forma, no jugar bien con la idea que tenemos de que cuando ya se recurre a los tribunales ambientales es porque el conflicto ya pasó de la sede administrativa. Y creo que puede también producirse, no lo llamaría un conflicto de interés propiamente tal, pero sí creo que la administración queda en una situación un poco eh, como atada, ¿ah? Porque va a tener que rever algo sobre lo cual se cuestionó muchas veces, sobre todo pensando en cuando estamos hablando de daño asociado a instrumentos de gestión ambiental, ¿ah? Cuando estamos hablando de demandas de daño por incidentes que no tienen que ver con actividades que estén reguladas o que hayan sido evaluadas, más bien para ser precisas, en el CIA quizás es menos complejo. Pero esta vuelta a intervenir de la administración a veces a mí me causa un poco como de, de extrañeza. ¿Ah? Entiendo que ha funcionado, y por eso lo que digo que no puedo hacer una evaluación crítica ni nada, pero es un tema que en algún minuto quisiera poder estudiar con mayor atención. Abordar con atención. Bueno, el tema de la efectividad, claro, como decía usted, de la sentencia de los tribunales, al parecer también es un tema discutido y que quizás tiene un espacio de mejora. Quizás también hay un espacio de mejora cuando uno compara los tres tribunales y se da cuenta de que a veces hay mucha disparidad en la mirada. ¿Usted cree que debería haber más uniformidad entre los tres tribunales? Yo también aquí como que quisiera hacer una distinción. ¿Ah? En el seminario de la Católica del día jueves expusieron los tres presidentes de los tribunales ambientales y de alguna u otra forma los tres abordaron una misma temática que está el ingreso por el artículo 17, número 8, que estamos hablando, ¿no es cierto?, de la invalidación impropia, la invalidación propia, y todo lo difícil que ha sido armonizar una interpretación respecto de esa norma. Yo creo que
que por supuesto no es deseable que haya criterios tan dispares, porque puede traducirse en una falta de acceso a la justicia ambiental. Pero también uno debería pensar que las cortes de apelaciones tienen muchas veces pronunciamientos antagónicos, y para eso está la Corte Suprema de alguna otra forma que valga la redundancia, uniforma la manera de cómo se aplica la norma. Pero sí creo que hay aspectos, y por eso es que le decía que distinguir que hay aspectos en los cuales yo creo que es vital que haya normas comunes, ¿no es cierto? O métodos de abordar ciertos procesos que debieran ser comunes. Y a esto me refiero, por ejemplo, en la disputa que hubo al principio, cuando se implementaron los tribunales ambientales respecto de cómo se contaban los casos, respecto, ¿no es cierto?, a veces del régimen recursivo, cuáles resoluciones son apelables, cuáles no, y ahí tenemos también a la Corte, que muchas veces tampoco da una respuesta inequívoca al respecto. Entonces, los tribunales, al no tener tampoco como mandato claro, pueden también tener, ¿cómo se llama esto?, pronunciamientos diferentes. Creo que también en el tema de la conciliación eh, también podría haber una mayor coordinación. ¿Ah? Y esto estoy pensando en si las audiencias son públicas, si las audiencias no son públicas, si participa un ministro o participan los tres ministros, quién presenta las bases de conciliación y a qué nivel de detalle. O sea, yo creo que ahí son aspectos de proceso, ¿ah? Que no tienen necesariamente que ver con la aplicación del derecho, donde los ministros son, y las ministras son libres de hacer la interpretación en la medida, ¿no es cierto?, de nuestro ordenamiento jurídico. Pero en términos de proceso, creo que sería positivo que los distintos, o sea, que los tres tribunales se coordinaran. Y ahí estoy pensando en los actores, ¿no? ¿No es cierto?, en los abogados que litigan, que son sus clientes, ¿no es cierto?, por decirlo de alguna manera, en esta perspectiva más de proceso industrial, y en los ciudadanos. ¿Ah? Entonces, porque la respuesta que que el abogado le va a dar al ciudadano o a su cliente también, ¿no es cierto? Es decir, miren, no sé cómo el segundo tiene esta tendencia, el tercero tiene esta otra, no sé si va a tener espacio. Entonces, y yo creo que eso en la invalidación impropia ha sido bien importante, sobre todo con los conocimientos del tercer tribunal ambiental. O sea, en el tercer tribunal ambiental ellos han aplicado la invalidación impropia, han aplicado el plazo de los 30 días, y eso no ha ocurrido de la misma manera en el segundo, y ahí uno podría decir, bueno, porque estaba en ese territorio no tuve acceso, ¿no es cierto?, a la judicatura ambiental, y si hubiese estado en la jurisdicción del segundo, sí. Yo creo que ahí está la complejidad. Pero no vería como un problema en sí mismo, ¿no es cierto?, que hayan discrepancias sobre, por ejemplo, lo que es las medidas voluntarias contenidas en la RCA, o los criterios, ¿no es cierto?, de afectación respecto del daño ambiental. Yo creo que en el correr de los años la propia Corte Suprema va a ir también bajando líneas, y los tribunales se van a tener que ir acoplando a estos criterios, ¿no es cierto?, que pueden ser simplemente reforzar o ratificar lo que han obrado, o muchas veces también quizás poner otros elementos que no estuvieron en el pronunciamiento de los tribunales. Ahora, teniendo un sistema recursivo como la casación, uno podría pensar que en general eh, la Corte, y tampoco podría aseverar que la Corte ha sido diferente, pero la Corte ha sido, yo creo que muy respetuosa de los tribunales. Por supuesto que a veces la tiraba a las orejas, y bien tiradas, creo yo, otras veces no tanto, pero yo creo que es normal. ¿Ah? O sea, si uno ve los juzgados laborales, si ve los juzgados de familia, las cortes de apelaciones que vendrían a ser como el símil de los tribunales ambientales, la discrepancia en la aplicación normativa ocurre. Y por lo tanto uno pensaría más en coordinarse en los procesos, en las etapas y en las posibilidades que tienen las personas de acción. Como, o sea, claro, cosas más de forma, por así decirlo. Pero también se ha visto que en temas un poco más de fondo se ha ido corriendo un poco el cerco. Uno ve que la Corte Suprema ha ido de a poco corriendo el cerco. Y cómo, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo se corre el cerco sin alterar la certeza jurídica? Claro, lo que pasa es que, eh, ¿qué es la certeza jurídica? Mm. ¿No? Yo creo que cuando siempre se recurre a ese argumento, ¿no es cierto?, es un poco retórico.
porque los cambios de criterios jurisprudenciales han ocurrido en las diversas materias siempre. Y cuando ocurren, por supuesto que producen un efecto en la comunidad, ¿no es cierto?, que los recibe de sorpresa, pero han ocurrido. Piense usted en materia de filiación, ¿no es cierto?, que son materias sensibles, donde ha habido pues, ciertos cambios de criterio, lo que fue la aplicación, ¿no es cierto?, de la ley de amnistía en los crímenes de lesa humanidad. Entonces, eh, ¿cuál es la certeza jurídica? Yo creo que podríamos hablar más bien de cuáles son las posibilidades que existen de llegar a los tribunales y de poder predecir, entre comillas, porque eso es imposible, pero predecir, pues yo le digo bien entrecomillado, qué va a ocurrir. Eh, y yo creo que ahí sí, por supuesto, y a eso voy. O sea, yo creo que el tema de la invalidación ha sido quizás el más central, el tema de las eh, medidas cautelares que están al final de un proceso contenidas en una sentencia, que un profesor de procesal, por supuesto que las critica, eh, pero, pero yo no le daría gravedad a aquello. Creo que van a ir decantando con el tiempo y que ha tenido que ver con esto de correr el cerco, como usted dice. O sea, los tribunales ambientales tienen una ley que les faltan herramientas, se han recurrido a instituciones que esa ley les provee para poder hacerse cargo de proteger un bien jurídico. Eh, y uno puede cuestionar, y yo soy súper procesalista, así que probablemente van a escuchar de mí varias críticas al respecto, pero, pero eso no significa que no tengan que hacerlo. ¿Me entiendes? Uno puede debatir si eso era o no era la forma, y siempre preguntando si es que existía una mejor alternativa. Eh, y luego con eso yo creo que se producen las modificaciones. Y ahí, claro, yo creo que los tribunales, y entiendo que están trabajando en ello, tienen que llegar al legislador a decirle, mire, y a través de la corte, no sé muy bien cómo será ahí el procedimiento más formal, nosotros nos hemos dado cuenta que tenemos estas dificultades y que la manera de solución de estas son nuestras propuestas y tendrá que ser el legislador a través del debate y la tramitación legislativa la que decida si es que quiere entregar o no quiere entregar esas herramientas, porque esa es la forma de hacerlo en una democracia. Eh, pero sí, yo como que esa respuesta le daría. Creo que sí, ¿no es cierto? Uno podría pensar en, en que esto tiene un manto, ¿no es cierto? Y no un manto peyorativamente, sino que siempre está dentro de una cultura en la cual la RCA durante muchos años tiene una calidad muy privilegiada. ¿Ah? Era un acto administrativo autorizatorio que tenía un régimen, ¿no es cierto?, de fiscalización y de sanción realmente, y por eso vino la reforma. Eh, muy poco disuasivo, eran 500 UTM la multa que podía pasar la CONAMA, y en general los servicios por eso preferían ir por sus propios procedimientos de fiscalización para poder quizás tener una actitud más coercitiva y ser más disuasivo. Y durante mucho tiempo la modificación, ¿no es cierto?, o como la invariabilidad de la RCA estuvo asentada en la comunidad jurídica, y eso cambió. ¿Ah? Y ese cambio ha sido, yo creo que lo que ha provocado esta constante reivindicación de una certeza jurídica, que yo creo que tratándose de un acto administrativo, no necesariamente uno podría decir que está acorde. ¿Ah? Los actos administrativos autorizatorios, y yo abogo por eso, y en general de la RCA, debieran tener cláusulas de autorización, sobre todo tratándose de líneas de base de medio ambiente que son dinámicas. Y pensando que hay algunas RCA muy antiguas. Absolutamente, y que no han ingresado modificaciones, entonces tampoco han podido observarse, al menos con esta cosa de mirar todos los efectos que se producen, todos los aspectos de esa autorización. Entonces, yo le diría que la certeza jurídica tiene más, o se le otorga un peso mayor al que debería tener, en mi opinión. Bueno, sí, claro, esa palabra, certeza jurídica tan recurrida por las empresas, por
por los titulares de proyecto en realidad. ¿Y usted, profesora, cree que finalmente los tribunales ambientales han contribuido a esta integración de medio ambiente y desarrollo, a esta sostenibilidad a la que aspiramos hoy día como país o como mundo en realidad? O sea, yo creo a ver, si usted me pregunta, los tribunales ambientales están al final del proceso, ¿ah? Y por tanto su aporte, y sobre todo pensando en las competencias que tienen, está dado ya cuando el conflicto se ha desatado. Y el conflicto se ha desatado por una multiplicidad de causas, donde probablemente el régimen de propiedad de los recursos naturales o fuera del régimen de propiedad, ¿no es cierto?, la manera en la cual se hace el uso y el aprovechamiento de los mismos, eh, ya ocurrió. O está siendo, ¿no es cierto?, debatido ya habiendo ocurrido todo el proceso en la administración para la otorgación, ya sea de este permiso, ¿no es cierto?, que es la resolución de calificación ambiental. Entonces, en ese sentido, yo creo que, claro, han contribuido porque parte del desarrollo sostenible tiene la idea de poder conjugar, ¿no es cierto?, lo social, lo económico y lo ambiental. Parte de la democracia ambiental tiene que ver con este acceso a la justicia. Pero por supuesto que yo creo que mientras no resolvamos las etapas que le preceden, ¿no es cierto?, sobre todo pensando en cómo vamos a usar y aprovechar nuestros recursos naturales, el aporte que pueden hacer los tribunales es más bien acotado. Y ahí, y por eso le digo, no cuesta nada soñar, pero uno debería pensar que quizás esa judicatura ambiental que en un principio fue construida en base a los instrumentos de gestión ambiental podría hoy día tener más espacio para moverse hacia los elementos que componen el medio ambiente. Ahora, ese como cambio que sería como copernicano se tiene que hacer de una manera muy gradual y de una manera muy concienzuda, ¿ah? Porque eso significaría que los tribunales tuvieran una competencia en relación a todos los AOECA. Entonces estamos pensando ya no solo en lo que son las RCA, ¿no? En los derechos de aprovechamiento de agua, en lo que son las cuotas, ¿no es cierto?, de las pesquerías. Entonces, yo creo que eso podría ser una finalidad de largo plazo de los tribunales ambientales, pero que hay que ver muy bien, primero, cómo es el diagnóstico de cuántos permisos estamos hablando, ¿no?, cuando hablamos de recursos naturales y de ciertos componentes del medio ambiente, y cómo hacemos, ¿no es cierto?, que los tribunales puedan llegar a conocerlo, manteniendo esta idea del reclamo de ilegalidad. Porque si no mantenemos, bueno, siempre pueden haber mejores ideas que las que uno tiene en la cabeza, pero yo creo que el mínimo es el reclamo de ilegalidad en el sentido de que si no, no tienes con qué contrastarlo. ¿Ah? Y ahí, si no, los tribunales se transforman más bien en gestores ambientales, ¿cierto? En decidir cuál es el límite de captura, y yo creo que eso hace que se pierda la configuración, ¿no es cierto? Se, se complique demasiado la idea de que los tribunales sean para resolver, ¿no es cierto?, o prevenir conflictos. ¿Ah? O más bien, claro, quizás lo puedo decir más directamente, creo que sustituyen a la administración y yo no creo que eso sea positivo. Creo que la administración tiene que cumplir el rol de ser el garante del otorgamiento de las maneras en las cuales se explotan los recursos naturales. Y tenemos, ¿no es cierto?, por ejemplo, no sé, las concesiones mineras que son por resolución judicial. Entonces, ¿cómo hacemos que ahí los tribunales ambientales puedan tener algo que ver? Yo creo que ahí los profesores de Derecho de Minería vendrían a decir, Jimena, ¿en qué está pensando usted? ¿No es cierto? Pero también uno debería estar abierto a pensarlo, ¿no es cierto?, a mirarlo, a debatirlo, a escudriñar si eso fuera o no posible y si es bueno o no. Yo ahí tampoco tengo opinión porque creo que todas esas cosas revisten o requieren un estudio y un análisis muy acabado. Pero creo que ya estamos en un momento en que quizás, sobre todo con el proceso constituyente, eso podría ocurrir. O sea, trasladarnos desde el instrumento de gestión ambiental a los componentes del medio ambiente. Pudiese ser que ahora es una oportunidad con el proceso constituyente, por lo menos para discutirlo. Sí, o sea,
Yo, más bien, como que yo creo que el proceso constituyente va a dar un nuevo enfoque a lo que va a ser medio ambiente, y a propósito de esa modificación, yo creo que la legislación necesariamente se va a tener que adecuar. Entonces, si tenemos una cláusula donde haya una limitación desde el punto de vista de cómo va a ser el uso y el aprovechamiento, el acceso al uso y el aprovechamiento de los recursos naturales, es evidente que eso va a tener que tener de alguna otra forma un desarrollo legislativo. De ahí el rol que le pueda caber a los tribunales ambientales, yo creo que es súper importante al menos plantearlo. Muchas gracias, profesora. Ha sido un placer esta entrevista con usted, esta conversación. Le agradezco harto su tiempo, le agradecemos como primer tribunal su tiempo y bueno, esperamos poder volver a conversar en otra oportunidad, quizás más en detalle algunos otros temas. Gracias a usted, Mariela, y la vuelvo a felicitar por este ciclo de charlas. Y usted sabe que esto a mí me apasiona, así que cuente conmigo siempre. Le mando muchos saludos a todo el equipo, ¿no es cierto?, de los ministros del primer tribunal ambiental, y también agradezco, ¿no es cierto?, a quien nos ha acompañado haciendo el soporte en esta entrevista. Que esté muy bien y que tenga un muy bien viernes. Gracias, profesor.